Ahora la casa es mía. Si tienes alguna queja, divorciémonos. Me sentí mareada cuando Ben felizmente me dijo que había puesto la casa a su nombre poco después de la muerte de mi padre. No hay forma de que un cambio de propiedad así pueda ser tan fácil, pensé. Ben podría estar malinterpretando algo. Si ese es el caso, no me importa divorciarme, pero ¿no te arrepentirás? No esperando que yo aceptara un divorcio, Ben exclamó sorprendido, ¿qué? De ninguna manera me arrepentiría. Ben respondió con plena confianza. ¿Realmente no se arrepentirá? Si es así, tampoco me contendré. Si se arrepiente más tarde, no es mi problema. Me reí internamente del pensamiento ingenuo de Ben. Soy Kathy Anderson, una funcionaria pública de 35 años con una personalidad trabajadora. Creo que mi profesión actual como funcionaria pública es la que más me conviene. Cuando aprobé el examen de servicio civil, mis padres estaban muy felices. Fue porque mi padre siempre me decía que aspirara a un trabajo estable tanto como fuera posible. Si me preguntaran si los trabajos en el servicio civil son estables, tendría que decir que no hay certeza en la sociedad moderna. Sin embargo, en el presente no hay mayores problemas y espero seguir trabajando como funcionaria pública. Hay una razón por la que mi padre recomendó un trabajo estable. Después de graduarse de la universidad, eligió trabajar en una startup llena de entusiasmo por su nueva carrera. Apuntaba a mejorar sus habilidades y saltó a una empresa con solo 10 empleados. Sin embargo, sostener un negocio durante años es un desafío significativo. La empresa a la que se unió mi padre, desafortunadamente, se declaró en bancarrota después de 2 años. Mientras luchaba por encontrar un nuevo empleo adecuado, mi padre decidió iniciar su propio negocio. Careciendo de experiencia, comenzó en la industria alimentaria y gradualmente hizo crecer su negocio. A medida que aumentaba el número de tiendas, contrató a muchos empleados y vigilaba las ventas y ganancias diarias. Dado que la mayoría de las tiendas operaban en casas vacías renovadas o propiedades propias, no había preocupación por el alquiler. Como resultado, a medida que aumentaba el número de clientes, los ingresos crecían y él construyó una fortuna considerable durante 35 años. Sin embargo, también experimentó muchas dificultades durante ese proceso. La inestabilidad de una vida como emprendedor acumuló estrés diario. A medida que las ganancias comenzaron a aumentar, personas motivadas por el dinero se reunieron, lo que llevó a dificultades en las relaciones humanas. A veces, los empleados incluso se escapaban con los fondos de las tiendas. Construir riqueza no fue fácil, por lo tanto, creo que mi padre quería que evitara las dificultades que él experimentó y deseaba una vida cómoda para mí. Estoy satisfecha con mi trabajo como funcionaria pública, un trabajo que se adapta bien a mi naturaleza. No soy rica, puedo mantener una vida normal sin ningún problema. Por lo tanto, creo que días estables como estos son los mejores. Llegaré tarde a casa mañana, así que no necesito cena. Ese fue mi esposo, Ben, informándome. Esta no era la primera vez que decía esto. Después de la cena, mientras lavaba los platos, pregunté mientras me secaba las manos, ¿trabajando horas extras de nuevo? ¿Está tan ocupada la fábrica? Es un periodo ocupado ahora mismo. Ben trabaja en una planta de fabricación de semiconductores en la línea de montaje. Haber trabajado en este trabajo durante 18 años desde que se graduó de la escuela secundaria puede ser extremadamente desafiante considerando que procesas piezas todos los días durante 8 horas seguidas. No es nada para mí, pero para Ben parece ser más fácil que usar su cerebro. Puedo entender, ya que los semiconductores han sido escasos recientemente. Debe ser difícil. Sí, así que podría llegar un poco tarde. Entendido. Cuídate. Últimamente, se ha vuelto común que llegue tarde a casa, a veces no regresa hasta después de la medianoche. En el peor de los casos, apenas puedo creer que esté trabajando tan tarde, así que probablemente esté tomando una copa en algún lugar después del trabajo. Entiendo la necesidad de relajarse con alcohol, pero siento que la frecuencia ha aumentado demasiado. Sin embargo, es difícil decirle eso a Ben. Decirle que no beba cuando está agotado por su exigente trabajo diario podría provocar una reacción violenta. Afortunadamente, sus gastos de bebida están cubiertos por su propia asignación, así que no es un gran problema. Mientras veo a Ben dirigirse al dormitorio, me encojo de hombros extensivamente. Últimamente, mi dolor de hombro ha empeorado.
La vida con Ben está llena de desajustes y parece que el estrés mental está comenzando a manifestarse físicamente. Intento decirme a mí misma que no piense demasiado. Conocí a Ben durante mi segundo año de escuela secundaria. Él asistía a una escuela secundaria de varones cercana y se me acercó durante un festival cultural. Inicialmente dudé cuando el joven Ben me pidió mi información de contacto, eventualmente cedí a su persistente acercamiento. Cuando le pregunté por qué estaba tan interesado en alguien tan simple como yo, tímidamente admitió que le gustaba mi apariencia. Por otro lado, tuve una impresión bastante frívola de Ben al principio, así que estaba bastante preocupada. Sin embargo, contrariamente a mis expectativas, su personalidad sincera se hizo evidente y gradualmente me sentí atraída por él. Incluso después de que Ben comenzó a trabajar después de la escuela secundaria y yo me convertí en funcionaria pública después de la universidad, él siempre ha sido mi pareja. Nos casamos a los 27 años, pero no hemos sido bendecidos con hijos. Puede que ya no sea posible, pero siento que nuestra vida juntos no es mala. Mientras pueda pasar el futuro con el presente Ben, eso es suficiente. Probablemente él siente lo mismo. En medio de estos días pacíficos pero ocupados, una llamada inesperada llegó a mi teléfono. Hola, Katy. Oh, qué bien, estás ahí. ¿Estás en el trabajo? Sí, ¿qué pasa? Una llamada de mi madre durante un día de semana por la tarde era inusual, lo que señalaba que algo debía haber sucedido. Le pregunté por qué llamó. Tenemos un problema. Tu padre se derrumbó repentinamente y hoy obtuvimos los resultados de las pruebas. Le han diagnosticado cáncer de colon. ¿Papá tiene cáncer? No puedo creerlo. La palabra cáncer de mi madre me dejó en shock. Nunca hemos tenido cáncer en nuestra familia antes, pero es cierto que mi padre, siendo dueño de un negocio, había descuidado sus chequeos de salud, así que no es sorprendente que la enfermedad se descubriera tarde. Estoy diciendo la verdad y parece estar bastante avanzado. Eso es terrible, pero ¿no hay tratamientos avanzados para el cáncer en estos días? Desafortunadamente, en su caso, dijeron que solo le quedan unos meses. ¿Unos meses? Eso es increíble. Era una realidad insoportable. A los 60 años, la rápida progresión del cáncer de mi padre tenía sentido debido al tardío descubrimiento. El cáncer era terminal y, a pesar de los avances médicos, el tratamiento sería desafiante. Mi madre explicó entre lágrimas, entiendo. Regresaré a casa por un tiempo. Hablaré con Ben también. Eso sería útil, Katy. Tu padre es una figura importante para mí. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados cuando él está en problemas. Ben entendería. Distraída, terminé mi trabajo y me dirigí a casa. Ben, que había regresado a casa inusualmente temprano, notó mi comportamiento sombrío y preguntó, ¿qué pasa? Pareces deprimida. Ben estaba disfrutando de una cerveza en la sala de estar. Compartí todo sobre la llamada de mi madre con Ben y discutí regresar a la casa de mis padres por un tiempo. Eso es preocupante. Entendido. Apoya a tu padre mientras estés allí. Gracias. Lo siento por no poder preparar comidas mientras estoy fuera. No hay problema. He estado llegando tarde a casa del trabajo últimamente. Simplemente comeré fuera mientras tanto, pero debes comer una comida adecuada de vez en cuando. No te preocupes, tendré cuidado. Ben escuchó con calma. Sintiéndome reconfortada, comencé a empacar para mi viaje a casa al día siguiente. A medida que se acercaba la hora de acostarme y estaba a punto de dirigirme a mi habitación, escuché la voz de Ben por teléfono desde su habitación. Debe estar hablando con alguien. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero me detuve en seco cuando escuché un fragmento de su conversación. Parece que fallecerá pronto. ¿Puedes hacer algo con respecto al asunto que discutimos antes, fallecer? ¿Estaba hablando de mi padre? Sí, así es. Entiendo. Por favor, ocúpate de ello una vez que se haya ido. No estaba claro con quién estaba hablando ni cuál era el acuerdo, pero era evidente que la conversación era sobre la situación de mi padre. ¿Por qué usar un término como «se haya ido»? Ben nunca había hablado irrespetuosamente sobre mi padre, incluso si su relación no era especialmente cercana. Ben no era del tipo de ser indiferente en una situación tan crítica. Sin embargo, ¿por qué parece que a Ben no le importa mi padre?
aunque mi padre está en fase terminal, todavía está vivo y discutir asuntos después de que se haya ido con otra persona es inapropiado. En ese momento, mi confianza en Ben vaciló. Desde entonces, no pude sacudirme mis sospechas sobre Ben. Cuídate, dijo Ben alegremente mientras me despedía, pero no pude dejar de pensar en su conversación telefónica. De camino a casa, parecía que estaba tramando algo. Si está relacionado con mi padre, debe ser sobre dinero. Nunca le conté a Ben sobre el alcance de la riqueza de mi padre. Sentí que discutir las finanzas podría llevar a problemas, así que decidí que podríamos discutir la herencia cuando llegara el momento. En esta etapa, no vi la necesidad de hablar de ello. No lo estaba ocultando, simplemente pensé que era prematuro. Pero, ¿y si Ben sabía sobre la riqueza de mi padre y la estaba apuntando? No debería pensar demasiado en ello. Mientras trataba de disipar estos pensamientos negativos, pasé tiempo apoyando a mi padre y disfrutando de conversaciones agradables. Estoy agradecido, Katy. Mamá, soy un hombre afortunado. No tienes que ser tan formal. Es demasiado pronto para estar agradecido. Intentamos mantener un ambiente alegre mientras mirábamos la sonrisa tranquila de mi padre. Los últimos momentos con mi padre terminaron 3 meses después. Ni mi madre ni yo estábamos completamente preparadas para la despedida prematura. Durante el funeral, estaba aturdida, luchando por aceptar la realidad de que mi padre ya no estaba en este mundo. Por otro lado, Ben estaba extrañamente alegre, lo que me pareció inquietante. No fue hasta una semana después del funeral, mientras bebía sola en la sala de estar, que Ben se acercó y dijo, el problema finalmente ha terminado. Cruzando los brazos y juntando las manos detrás de la cabeza, habló con una mirada fría. ¿Problema? Sí, exactamente. Esperaba que tu padre pateara el balde un poco antes, pero incluso después de eso todavía había procedimientos como el funeral con los que lidiar, así que fue una molestia. ¿Cómo puedes decir eso? Alguien ha muerto, mi padre, ¿cómo puedes hablar así? No pude evitar replicar a la asombrosa declaración de Ben. Se hizo evidente que Ben realmente había deseado la muerte temprana de mi padre. Recordé la conversación telefónica sobre mi padre. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Ben? ¿Cuándo podemos recibir la herencia? Tu familia es bastante rica, ¿verdad? Sé que hay una fortuna sustancial que obtener. En ese momento entendí lo que Ben había estado buscando. Nunca imaginé que Ben tendría sus ojos puestos en la riqueza de mi familia. Nunca había discutido la situación financiera de mi familia con Ben, sin embargo, parece que Ben sabía que mi padre tenía activos sustanciales. Parece que te estás preguntando cómo lo sabía. Puedo entender. Mi familia siempre fue pobre, asegurar las comidas diarias fue una lucha. Por otro lado, escuché que tu familia era rica y que tus padres a menudo se iban de viaje. Solo ese hecho dejaba claro que tu familia era rica. Es por eso que hice algunas indagaciones de antemano. ¿Indagaciones con quién? Ben usó la palabra indagaciones. Después de adivinar la situación financiera de mi familia, el Ben estaba en el teléfono en el dormitorio pasó por mi mente y me pregunté si esa era la indagación que mencionó. Le pregunté a un conocido abogado de bienes raíces sobre la herencia del anciano. Me voy a asegurar de recibir la herencia correctamente. Estaba impactada de que hubiera discutido la herencia con otra persona sin mi consentimiento, y hacerlo mientras mi padre aún estaba vivo. En ese momento, comencé a dudar si la persona frente a mí era realmente mi esposo. Recibirás una respuesta pronto, solo espera. Con eso, Ben regresó al dormitorio. Probablemente iba a contactar a ese abogado de nuevo. Estaba asombrada por sus increíbles acciones. ¿Por qué investigaría la herencia de mi familia por su cuenta? ¿Hay algún otro cónyuge que haría tal cosa? La herencia es un asunto que nuestra familia debería discutir, no para que Ben se involucre. Mi confianza en sus acciones vaciló y comencé a evitar conversaciones con él. Pasamos algún tiempo sin hablar, pero la situación cambió drásticamente un mes después. Dejando de lado los comentarios anteriores de Ben sobre la herencia, el patrimonio fue formalmente transferido a mi madre y a mí. Heredé la mansión de mi padre, valorada en 2 millones de pesos, y sentí el peso de este activo. No tenía intención de mudarme a la mansión de inmediato y parecía un desperdicio simplemente dejarla sin usar.
Mientras contemplaba si convertirla en una casa de vacaciones o venderla, Ben de repente me habló después de no haber intercambiado palabras durante días. Oye, Katy, ¿cómo estás? Qué irónico considerando que vivíamos bajo el mismo techo. Ignorando sus palabras, tomé un libro cercano, pero continuó, escucha, he cambiado la propiedad de la mansión que heredaste a mi nombre. Dejé de leer y lo miré con asombro. ¿De qué estás hablando? Sí, le pedí a ese abogado de bienes raíces que procediera con la transferencia de título. ¿Hiciste una transferencia de título? ¿En serio? Sí, en serio. Me quedé sin palabras. No solo lo hizo a mis espaldas, sino que también tenía un problema con el mentiroso involucrado. Ahora la casa es mía. Si tienes un problema con eso, podemos divorciarnos y le daré la casa a mi familia. Mi hermano ha estado queriendo una casa más grande, así que quiero hacerlo feliz. Justo después de la muerte de mi padre, Ben estaba felizmente hablando de cambiar la casa a su nombre y me sentí mareada. Parecía poco probable que una transferencia de título pudiera hacerse tan fácilmente y que su familia se mudara. Pensé que Ben podría estar malinterpretando algo, pero estaba sin palabras. Sus acciones me enfurecieron y no podía dejar esto pasar. Sería mejor planear y tomar represalias en lugar de confrontarlo con palabras. Si ese es el caso, no me importa divorciarme, pero ¿no te arrepentirás? Ben parecía sorprendido de que aceptara un divorcio tan fácilmente. ¿Arrepentirme? De ninguna manera me arrepentiría. Ben respondió con plena confianza. ¿Realmente no se arrepentirá? Si es así, tampoco me contendré. Si se arrepiente más tarde, ese es su problema. Sonreí interiormente ante la ingenuidad de Ben. Decidí utilizar todos los medios posibles para recopilar información sobre la vida personal de Ben. Decidí tomarme unas vacaciones e inspeccionar la habitación de Ben mientras él estaba en el trabajo. La habitación de Ben era un desastre, con varios artículos esparcidos por todo el piso. Allí encontré algo y silenciosamente lo deslicé en mi bolsillo. Luego, busqué la computadora en el escritorio de Ben y lancé la aplicación de mensajería. Veo que esta persona es el abogado de bienes raíces que se ocupa de asuntos legales. Los mensajes intercambiados con James Owen fueron terribles. Eran principalmente sobre dinero. Las discusiones eran sobre cómo adquirir fondos ilícitamente. Suspiré sorprendida. Parecía lamentable que Ben estuviera siguiendo las instrucciones de tal persona. Después de salir de la habitación, me dirigí a un cierto lugar. Después de repetir tareas agotadoras, fui a confirmar la codicia de Ben. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de con qué tipo de persona he estado viviendo en realidad. Eso me dio un escalofrío. Después de concluir la investigación sobre Ben y sentirme completamente desapegada, decidí solicitar el divorcio. Mi matrimonio con Ben terminó legalmente una vez que se concedieron los papeles del divorcio en la oficina municipal. Fue una separación inesperada, pero ya no tenía ningún afecto hacia Ben, quien desdeñó a mi padre. El Ben que conocía no estaba por ninguna parte. La investigación reveló que Ben era una persona increíble. Después de presentar los papeles del divorcio, la casa ya no era mía. De hecho, la casa fue comprada a nombre de Ben desde el principio con una hipoteca sacada. Consideré mudarme, pero Ben no regresó a la casa después. Probablemente esté viviendo en la mansión que heredé. Podría estar viviendo cómodamente ahora, pero ¿cuánto durará esa felicidad? Pensé fríamente en el futuro de Ben. 3 días después, Ben finalmente apareció ante mí. Katy, ¿ya se ha concedido el divorcio?, preguntó ansiosamente al entrar por la puerta principal. Regresó repentinamente e hizo una pregunta impertinente a la que respondí, ¿qué? Entonces, estamos divorciados, ¿verdad? Ben exclamó en voz alta. Parecía estar extremadamente angustiado. Sí, fue concedido hace 3 días, así que ahora somos extraños el uno para el otro. ¿Qué? ¿Qué significa eso? La decepción apareció gradualmente en el rostro de Ben a pesar de su propio deseo de divorcio. Deseaba que no adoptara una actitud de culpa. ¿Divorcio realmente unilateral? Tú eres el que quería el divorcio, ¿recuerdas? ¿De qué estás hablando ahora? Ben guardó silencio ante mi respuesta lógica. Su repentino problema con el divorcio me quedó claro. Katy, por favor, comencemos de nuevo, de lo contrario yo...
Ben se arrodilló luciendo abatido. Sintiendo pena por él, le pregunté, ¿pasó algo? Tenía una idea aproximada de lo que estaba sucediendo, pero decidí profundizar. Justo ahora, los cobradores de deudas vinieron a buscarme. Intenté contactar a James Owen, pero parece haber cambiado su número de teléfono y no puedo comunicarme. Envié un correo electrónico, pero no recibí respuesta. Parece que he sido engañado por él. James Owen era ese autoproclamado abogado de bienes raíces. Bueno, la explicación de Ben fue fragmentada, pero capté lo esencial de la situación. Quedó claro en que había estado involucrado Ben cuando busqué en su habitación. Parece que estabas obsesionado con el juego. Había recibos de juego esparcidos por toda tu habitación. También investigué tus visitas al casino local. Has estado yendo allí durante casi un año, ¿verdad? ¿Es por eso que te quedaste sin fondos? Revisando nuestra cuenta bancaria conjunta, noté retiros graduales que no podía recordar y resultó que también estabas tomando dinero de nuestros ahorros. ¿Es por eso que fuiste engañado por ese abogado de bienes raíces? Exactamente. Ben había estado gastando secretamente sus días jugando sin mi conocimiento. La razón de sus llegadas tardías no se debía a fiestas de bebidas sino al juego. Cuando surgió la herencia de mi padre, debe haber parecido una oportunidad para él. Había consultado con el llamado abogado de bienes raíces Owen sobre cómo apoderarse de la herencia. Sí, así es. Sé que el juego está mal, pero fui engañado por esa persona. La gran mansión que Katy heredó no se convirtió en mía. Iré a la bancarrota a este ritmo, eso sería triste, ¿verdad? Es por eso que estoy pidiendo ayuda. Qué irónico que proponga el divorcio solo para rogar por la reconciliación más tarde. Sentí desprecio en lugar de ira por el comportamiento lamentable de mi expareja. ¿Ha olvidado que secretamente deseó la muerte de mi padre y lo insultó? Ni siquiera podía considerar a ese hombre como mi exmarido. ¿De qué estás hablando? Tú eres el problema, ¿no es así? ¿Simpatía? No tengo tales sentimientos por ti. Después de todo, ser engañado también se debió a tu descuido. Los bienes raíces heredados de mi padre están a mi nombre y no están sujetos a división. Cambiar su propiedad sin consentimiento es imposible, sin embargo, fuiste lo suficientemente ingenuo como para ser engañado por James Owen y ahora vienes pidiendo ayuda. Nunca te perdonaré, ni en una vida. Viendo mi rostro lleno de ira, Ben se asustó. Abrí la puerta principal dejándolo a un lado. Si no te importa, me mudaré a la lujosa casa que heredé de mi padre. En cuanto a ti, trata de manejar tu vida en esta casa. Ah, y no te olvides del pago del préstamo. Buena suerte. Espera. A pesar de su llamada desde atrás, fríamente lo dejé atrás y me alejé con dignidad. 7 días después, me sorprendió una llamada inesperada. Viendo el nombre mostrado en la pantalla, no podía creer lo que veía. Era la madre de Ben. Contesté el teléfono ansiosa de que pudiera criticarme por el divorcio, sin embargo, las palabras que escuché fueron completamente inesperadas y sorprendentes. Katy, lo siento mucho. Mi hijo parece haber cometido algo imperdonable hacia ti. Honestamente, estoy sin palabras para disculparme. Su voz estaba llena de profundo arrepentimiento y disculpa. Respondí con cierta confusión, no hay necesidad de una disculpa. Por favor, no se preocupe por eso. Pero ella no aceptó mis palabras, no puedo simplemente dejar las cosas como están. Escuché que mi hijo está tratando de que tú asumas sus pagos de deuda y estoy tanto sorprendida como profundamente decepcionada. Planeamos darle una guía estricta en casa a partir de ahora. Le he advertido que esté preparado para un momento difícil. No dejaremos que juegue nunca más y le enseñaremos la importancia de la administración del dinero. Por un tiempo, tendrá que asumir todas las responsabilidades del trabajo y la vida en el hogar por su cuenta. Ella expresó su firme resolución. La madre de Ben sintió una fuerte ira hacia las acciones inapropiadas de su pecado y él estaba a punto de enfrentar algunos días difíciles. Ella explicó apasionadamente, secretamente esperaba ver cómo Ben confrontaría esto. Sintiendo que esta era una justa retribución para él, que despreció a mi padre e intentó estafar la propiedad que apreciaba. No tenía ni un ápice de simpatía por él. Esperaba genuinamente que se dedicara a pagar sus deudas. Y como estaba planeado, me mudé a la magnífica mansión que heredé de mi padre.
Esta nueva casa, amueblada y sin necesidad de compras adicionales, me llenó de una profunda sensación de satisfacción por la nueva vida por delante. Aunque dejé atrás ropa y otros pequeños artículos en la antigua casa, la emoción por la vida liberadora que tenía por delante me había vuelto imparable. La nueva residencia era espaciosa, una extravagancia para una persona. Aparentemente no estoy interesada en volverme a casar, sin embargo, si el destino me sonríe y conozco a un alma gemela nuevamente, invitaré a esa persona especial a este espacio amplio y amoroso. Imaginar la expresión en el rostro del futuro cónyuge al entrar en esta casa me trajo una sonrisa. Esta anticipación esperanzadora es una luz de esperanza significativa para mí ahora y sinceramente digo, gracias papá. Esta valiosa casa, su último regalo, es más que un espacio físico, es la base para comenzar una nueva vida, un lugar que me conecta con el pasado y me impulsa hacia el futuro.